Bienvenidos y bienvenidas al programa En Cuarentena. Este programa contiene spoilers. Un saludo, bienvenidos amigos, amigas. Esto es En Cuarentena, nuestro espacio de cine en donde intentamos de manera semanal repasar una película tanto antigua como moderna. En este caso hemos seleccionado así a votación 12 hombres sin piedad, una película de la Metro-Goldwyn-Mayer de 1957, dirigida por Sidney Lumet y protagonizada, entre otros muchos actores, por Henry Fonda, que tiene, digámoslo así, un protagonismo importante en la cinta. Pero, por ejemplo, también está dentro de estos 12 hombres sin piedad, Lee J. Cobb. Y bueno, se trata de uno de los clásicos intemporales, digamos, dentro del cine. Y hoy nos acompaña en cuarentena, pues, los compañeros, digamos, habituales en estas lides. Tenemos, por ejemplo, de Cultura Manía a Jesús Hernández. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estamos? Muy buenas, esto, pues aquí, ya terminando las fases estas interminables. Sí, hacia la nueva normalidad vamos. También saludamos al director Víctor Autón. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Bien, aquí volviendo otra vez. Hace tiempo que no me he pasado por aquí. Sí, señor. Ya sabe que está usted en su club y que es invitado a entrar sin llamar, incluso, cuando usted quiera. Y otro que se apunta, y además cambiando de decorado, Norberto Trujillo. ¿Qué tal, Norberto? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, aquí buscando un huequito para conectarme. Pues eso es un placer, que nos conectemos todos. Y desde luego vamos a empezar por donde siempre, porque no hacemos una valoración, digamos, preliminar con respecto a 12 hombres sin piedad. Esta película ella tiene muchos años, en 1957 de Sidney Lumet. Empezamos por ti, Norberto. Hombre, 12 hombres sin piedad, ¿qué podemos no decir, ¿no?, de esta película? Para mí es un placer verla, sobre todo porque es absolutamente interpretativa. Lo único que importa en esta película son los actores y lo que están diciendo. O sea, todo es puro diálogo y es una peli puramente de actores. Entonces, para mí es un absoluto deleite. Y ya hablaremos un poco más de que no solo esta, sino todas las adaptaciones prácticamente que se han hecho han sido maravillosas porque han usado el mismo guión. Entonces, bueno, genial. ¿Una nota te atreves, Norberto? Una nota, pues, un 9 con algo, 9,2 por lo menos. Perfecto. Y bueno, tu momento, Jesús, ¿qué piensas de esta película? Es una muy buena obra de cine, ¿no? Yo diría una obra de arte, de cine, de teatro, ¿no? Porque tiene una mezcla de teatro, cine y, no sé, para mí fue un descubrimiento espectacular, ¿no? Seguramente todos las han visto un montón y de veces, ¿no? Pero para mí fue descubrirla ahora, ¿no? En el 2020. Pues qué suerte. Sí, pues la verdad que sí. Yo de 9 no bajo, la verdad que me encantó, me encantó. ¿Y tu caso, Víctor, cómo lo ves? Hola, Víctor. Se quedó congelado. Bueno, ya lo iremos recuperando. Dime. Sí, Víctor, ¿qué tal? ¿No me escucháis? Ahora sí, un poquito mejor. ¿Cómo ves tú esta película y qué nota le das? Bueno, parece que tenemos una pequeña dificultad ahí con Víctor Autón, que bueno, lo recuperaremos dentro de poquito. Voy yo con mi opinión. Desde luego hablar de un clásico de esta magnitud es bastante difícil, pues intentar denigrarlo, intentar poner palas de cemento encima. Y muy lejos de mi intención. A mí me parece una película que pone no solo a la interpretación, como decías, Norberto, sino al guión que tiene por encima de cualquier otra cuestión, de cualquier tipo de efectivamente, ni de pues, efecto especial ausente por todos lados, y desde luego también por encima de cualquier tipo de escenografía, digamos desde el punto de vista de grandes escenarios, quiero decir, y de grandes pues, propuestas
como era bastante clásico a propósito en esa época. Para mí me parece que es uno de los grandes clásicos. Desde luego el que no la haya visto ya está tardando en ir a verla. Es una película que además te atrapa y no te suelta, a veces con algún diálogo que parece insustancial, pero que tiene importancia capital hasta la última frase que dicen en toda la película. A mí me parece que son 12 personajes estupendos, todos bien diseñados, y también mi nota pues puede rondar, pero fácilmente, el 9, 9,5. Le dábamos al Padrino un 9,5. Entonces yo creo que esta película llega a esos niveles, siendo muy diferente al Padrino. Precisamente, Norberto, ya que hablabas de los actores, y me parece importante abrir ese melón contigo siempre, ¿cómo ves tú a los actores? Porque a mí me parece que están cada uno impresionantes y comedidos con respecto a lo que quiere el guión de ellos, ¿verdad? Me parece que están geniales. Sí es verdad que si esta película se hubiese estrenado hoy, la peli no la valoraríamos de la misma manera. Las interpretaciones, el guión seguiría siendo igual de bueno, estaría igual de bien dirigida, pero las interpretaciones, hay algunos momentos que si los analizo desde la perspectiva de ahora, en la que buscamos mucha más naturalidad de la que se buscaba en aquel momento, hay algunas que a lo mejor pues, no están a la altura. Pero entrando en el contexto de la época, de cómo se interpretaba en aquel momento y de cómo se valoraba lo que era la verdad en aquel momento, a mí me parece que todas son interpretaciones buenísimas. Empezando por Fonda, que obviamente es el que lidera la batalla ahí, y es el que, vamos, el porte de ese hombre es absolutamente envidiable. Además, un Henry Fonda que ya tenía un nombre importante dentro de Hollywood, a toda vez que había protagonizado películas impresionantes, por ejemplo con John Ford, recordamos su trabajo en Las Uvas de la Ira, sin ir más lejos, o en Fort Apache. Las Uvas de la Ira es del año 40 y Fort Apache del año 48, o sea, estamos hablando ya de una trayectoria importante cuando llega a este papel que él mismo se echa a las espaldas, pero de manera impresionante. A mí, por ejemplo, también me gustaría destacar la dirección de Sidney Lumet, y a ver si ahora recuperamos a Víctor para hablar de eso. ¿Cómo ves tú? Víctor lleva un rato aquí, ¿eh? Bueno, pues ahora hablemos con Víctor de eso, pero primero que hablemos de los actores. Víctor, ¿cómo ves los actores? Pues yo, o sea, la vi... Dime. En esta cinta, en esta película. Vale. No, yo los veo muy bien, la verdad. O sea, la vi hace ya un par de meses, por última vez, y la había visto años atrás, y lo típico que cuando la ves a lo mejor con, no sé, 16, 17 años, pues igual no le prestas mucha atención a lo mejor a la película o tal, y ahora ya, pues un poco viendo cómo está el mundo y tal, pues un poco aprecio un poco más que la película hable básicamente sobre hablar, ¿vale? Y ese es un poco el tema de la discusión y sobre entenderse y sobre hacer las cosas con una coherencia moral, pues creo que es un poco interesante hoy en día. Y las interpretaciones, pues, a ver, ¿qué voy a decir yo? O sea, yo creo que así a bote pronto no recuerdo absolutamente ningún actor así a bote pronto que me chirriase excesivamente, ni nada por el estilo. Pero vamos, yo más 10 ahí en interpretaciones, le doy un más 10. ¿Y tu caso, Jesús? Creo que la interpretación es espectacular, vamos. Es que lo he dicho. Es como una, no sé, una película entremezclada con teatro, porque es que los diálogos y todo, para mí me impresionó bastante. Y como dijo Víctor, yo no le veo ningún fallo a lo que es la interpretación de los actores, ¿no? Coincidimos entonces. Además, estamos hablando de una película de presupuesto, digamos, contenido. Está claro que estamos hablando de otras épocas, estamos hablando del año 57, no es lo mismo tener este presupuesto en el año 57 que en pleno 2020, ¿verdad? El presupuesto fue de $340,000
que ahora mismo directamente, no sé si, seguro que hay películas que se hacen con ese presupuesto, pero no es lo normal de un film estadounidense. ¿Cómo ven ustedes que se hayan adaptado tanto? Quiero decir, es que tampoco, o sea, tampoco hacía falta mucho más. Lo más caro que se hizo en esta película fue probablemente el guión. ¿Cómo ven ustedes el guión? El guión es una absoluta obra de arte. El guionista de la película, de hecho, ya se había hecho una adaptación previa de este guión y esta no era la primera. Y luego a partir de ahí se han hecho como, no sé, 12 o 15 adaptaciones de ese guión, casi todas con el mismo texto palabra por palabra. Y luego hay otras como la versión rusa que se llama 12, que también estuvo nominada a los Oscars, como película de habla no inglesa, que esa sí que es un poco más libre, pero realmente respeta casi todo el guión, alargándolo mucho más, eso sí. Entonces es un guión que creo que demuestra que al haber tantas versiones y todas tienen mucha calidad, implica que el texto es bueno. Claro. ¿Y cómo lo ves tú, Víctor? ¿Cómo ves el guión? Hombre, o sea, un guión bueno de base, tenga o no tenga diálogos, o esté ambientado en una localización o en 30. Luego el guión es una obra de arte, una maravilla, como dice Norberto. Es en lo que está sostenida la película, porque además de las interpretaciones, evidentemente, si las interpretaciones están muy bien, pero los actores no tienen dónde agarrarse, que es precisamente lo que tienen que decir, pues en algunas ocasiones la interpretación por sí misma no salva. También me gustaría incidir sobre el hecho de que esa cámara está en una habitación que se mueve y se mueve verdaderamente bien. Tiene unos movimientos aprovechando primeros planos, plano conjunto de varios individuos que están hablando entre sí. Rara vez hacen un plano contra plano, también los hay evidentemente, pero lo que le gusta al director, a Sidney Lumet, y me parece que fue hasta cierto punto pues un hecho innovador, fue darle ese dinamismo a la película moviendo lo suficiente la cámara como para sorprender, para mi punto de vista. ¿Cómo ven ustedes la colocación de las cámaras? ¿Cómo ven ustedes no sé, la viveza que demuestra Lumet también para ir jugando con todos los personajes? Norberto, por ejemplo. Bueno, que comience Víctor, ahora que ha vuelto, a ver si aguanta. A ver si ahora no se cuelga otra vez. Víctor. Bien, pues estamos hablando de la cámara ahora, ¿no? Sí, sí, exacto. Mueve bastante bien la La cosa está cámara. en que no sé por dónde nos quedamos antes, la verdad, antes de que se me colgase, pero como decía, un buen guión, como decía antes, ¿no? No importa si tiene muchos diálogos o pocos diálogos, y si está localizado en un solo sitio o en 30, hace que cualquier cineasta, ¿no? Como decía antes, cualquier cineasta mediocre parezca mínimamente bueno, puede hacer un producto bueno, pero un mal guión es muy difícil que por muy buen cineasta que seas, pues lo salves, ¿vale? Y con todo esto es que en esta película se junta un poco, ¿no? El que tienen un gran guión y grandes actores, y además tienen a Sidney Lumet, que era un gran cineasta, y claro, la suma, pues claro, da por sí un producto bastante exquisito, por decirlo así, ¿vale? Y con respecto a la cámara, claro, la cosa está en que, ¿qué haces en una habitación? ¿Te quedas grabando planos contra planos? Entonces tendrás un guión muy bueno, unas grandes interpretaciones y la pobreza máxima a nivel visual, ¿vale? Y si os fijáis, bueno, en la película los personajes se mueven de tal manera, Henry Fonda hay momentos que se acerca a la ventana, se queda de espaldas a los demás, habla de espaldas a cámara. Hay cierto juego ahí que es parte de la dirección de actores, que juega mucho con lo que es esto de la cámara, y me parece muy interesante porque ayuda a recalcar bastante, ¿no? lo que están diciendo los personajes, en este caso Henry Fonda. Aunque la peli, quiero decir que desde un principio está claro quién es el bueno y quiénes son los energúmenos, y es un poco, la gracia un poco es a ver cómo cojones hace para convencer a esta gente que claramente está actuando
en caliente y mal. O sea, creo que esa es un poco también la gracia de la peli. Pero me gusta tanto el movimiento de cámara, cómo se mueve, los trables que hace, me gusta bastante, la verdad. La hace muy dinámica. Con el tema un poco del guión, hay algo que me parece que es uno de los puntos fuertes de ese guión, es que acaba la peli y nosotros no sabemos si es inocente o culpable, nadie lo sabe. Pudo haber sido el asesino, pero hay una duda razonable que implica que sea inocente. Y eso me recuerda porque luego, justo yo la vi hace 2 meses o así, y justo a la semana siguiente, más o menos, me vi American Crime Story, la primera temporada, que va sobre el caso de OJ, y que el jurado lo dejó libre porque había una duda razonable, que obviamente fue un poco forzada, pero fue una duda razonable, y quedó libre. Entonces luego ya queda un poco a qué es inocente o no lo es. Es que desde luego esta película es muy, muy, muy profunda. Norberto, Jesús, Víctor, o sea, no solo habla, que también habla de eso, evidentemente, de la duda razonable que crece con respecto a toda esa pues, disertación que tiene el protagonista, Henry Fonda, o el protagonista no. El protagonista realmente no se ve en la película, que es lo más gracioso de todo. Digamos que bueno, la persona que lleva el peso. Ya, pero es otra de las cosas que quería decir. Ustedes... Pero estás hablando del el móvil de la peli, el que inicia, claro, el que genera lo que pasa, no, pero no tienen la sensación de que conocen perfectamente al chico sin haberle visto la cara. O sea, es que esta es una de las fuertes también de la película y de lo que habla este guión. O sea, conocemos a ese chico aunque no le hayamos visto la cara. Pero también habla de muchas cosas, es un alegato a la pena de muerte, vamos, estupendo. O sea, precisamente siempre que haya cualquier tipo de género de duda con respecto a una sentencia tan brutal, claro, es que nadie en su sano juicio puede, pues así, a la ligera, cabreado porque no llegas a tu partido de béisbol favorito, no puedes ir a levantar la mano y a que maten a una persona que pueda generar algún tipo de duda sobre su culpabilidad. Este es el guión y esta es, digamos, el gran armazón que vende la película y desde luego cómo lo vende. Porque es verdad que a Fonda, evidentemente, tú te pones en la piel, por eso decía al principio a Jesús, qué suerte no haberla visto nunca, porque me hubiera gustado ver, si yo me sorprendía al hecho de verle a Fonda darle la vuelta a la tortilla a todos los otros miembros, digamos, del jurado. Pero llega un momento en el que uno ve a Fonda y dice, lo está haciendo, pero con una elocuencia, le está dando vueltas a cosas que parecen bastante claras. Habla de la abogacía de turno de oficio también, poniéndola bastante a parir, digamos, o sea, una persona que no tiene fondos, que no tiene manera de financiarse un juicio justo, sobre todo en sistemas legales como el estadounidense, hay que decirlo, pues en ocasiones tiene que tirar por ese camino de la abogacía de turno de oficio. En ocasiones son abogados excelentes, pero digamos que hay de todo. En este caso, parece que le cayó un abogado verdaderamente malo y que no le hacía justicia al personaje juzgado en este caso. La película habla de todo esto y me parece que es la manera de sacarle tanto jugo a la situación que a nosotros nos deja conectados. Esta es la riqueza de guión de la que hablábamos antes, ¿no, Norberto? Sí, porque además todos los personajes, por mucho que en un principio haya un bando y otro, ¿no? De 11 contra 1, que luego se va modificando, absolutamente todos los personajes tienen un carácter totalmente diferente, se nota la construcción de personajes, que cada uno va por un camino diferente, y que todos los que van pasando al otro bando, cada uno pasa por una circunstancia diferente y de una forma absolutamente diferente. Incluso está ese personaje que es el chaquetero, ¿no? Que se cambia, luego se vuelve a cambiar a otro lado y luego al final vuelve a declarar que está en el bando de los inocentes, ¿no? Entonces, tiene mucha riqueza, es un guión que tiene muchísima riqueza. Yo lo que hablaba de las adaptaciones, justo cuando me la vi, pues quise ver cómo habían sido las otras. Entonces, en la misma semana me vi pues, todas las que pude conseguir.
todas las que estaban accesibles en las plataformas legales, y me vi esta que es española, que era de Estudio 1, Sí. de este programa de Estudio 1 que adaptaba pues, novelas, obras de teatro y demás, y con Pepe Sancho, y bueno, me encantó. O sea, sí es verdad que están americanizando un poco, ¿no? Todo lo que dicen, no solo los nombres, sino que además un poco en el tono intentan en algunos momentos imitar la película original, pero el guión lo calcan y lo calcan del doblaje, obviamente, del doblaje de la peli. Y es buenísimo, o sea, es absolutamente genial. Entonces, bueno, me reitero en que el guión, bueno, justo con lo que decía Víctor, si el guión es un guión como este, que es magistral, con que sea mínimamente mediocre, lo puedes sacar bien, puedes sacar una buena película. Evidentemente. Víctor, ¿cómo ves tú este guión? Pues un poco recalcar lo que decía antes ya, ¿no? O sea, Uh-huh. no importa, o sea, yo creo que los guiones no son solo lo que vienen siendo los diálogos, ni solo las acciones, ¿sabes? Es como, no sé si me estoy explicando, ¿vale? Pero Sí, para sí. mí un guión es una especie de... Es que realmente la parte visual, muchas veces, a lo que voy, intento no liarme ahora, a lo que voy, que la parte visual muchas veces acaba de completar lo que el guión no cuenta, ¿no? Y en este caso, como decía antes, me gusta mucho el uso de los espacios, el uso del calor, ¿no? Que tiene la película. Eso le da una fuerza a la imagen, ¿no? El hecho de que todos estén incómodos, ¿sabes? Y dices, es que yo también querría acabar ya, ¿vale? Eso es una herramienta que usa el guión ahí para decir, joder, en realidad alguno de ellos entiendo que se quiera ir de ahí, porque yo también estaría hasta los huevos, porque ese calor, esa habitación cerrada, casi es más grande el propio baño, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí, sí, sí. O sea, es ridículo, o sea, es como, pero ¿qué es esto? No sé, no, me parece que es, a lo mejor es tirarme el pisto, pero vamos, posiblemente sea un top 10 de mejores guiones de la historia del cine. Pues O sea, no está... si funciona en 30 adaptaciones, pues por algo será. Desde luego no estás muy desencaminado, ¿eh? Porque desde luego el guión es excepcional. Saludamos a otro amigo que se une a esta tertulia. Él se llama Juan Pérez Trujillo. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Ahora mismo está... Está conectándose. Es normal que esté conectándose todavía porque, vamos poco a poco, digamos, adaptando... Es que nos ve pero no oye, eso es que no activó el sonido. Menudo caos. Por supuesto, hace falta activar el sonido y también, digamos, la visibilidad. Oye, y hablando de esta película, ¿no? ¿Sí? El rollo del guión, a mí también lo que me sorprende, porque lo vemos yo creo que en pocas películas, es que en tan poco espacio, en tan poco escenario, te entretenga tanto tiempo, ¿no? O sea, es como la película El Hoyo, ¿no? Se basa todo en un escenario minúsculo, pequeño, pero te entretiene brutalmente, ¿no? Y esa es otra de las cosas que vi, ¿no? En esta película, en plan, coño, todo el mismo escenario, pero es que no te deja de aburrir. Por supuesto, Jesús, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. De hecho, esta película se suele nombrar mucho cuando hay películas de bajo presupuesto, suelen ser de bajo presupuesto, y también realizadas en lugares muy confinados, muy pequeños. O sea, tan pequeños como, por ejemplo, la película española Barrier, sin ir más lejos, ¿verdad? O sea, estamos hablando de películas en donde pues el peso de cualquier tipo de trama, de cualquier tipo de argumento está en el guión, pero de todas, y es el caso de esta película, 12 hombres sin piedad, porque, vamos, es espectacular la capacidad que tiene ese guión de amarrarte a la silla, que durante 90 minutos, que tampoco es una película muy larga, pues te deja verdaderamente atónito. De hecho, esta es otra de las cosas que tiene la película, digamos, en su haber, yo creo. No es una película con un metraje muy largo
insisto, 90 minutos, 1 hora y media, y yo creo que no hace falta nada más. Eso sí, cada frame es importante. ¿Cómo lo ves tú, por ejemplo, Víctor? No te entendí muy bien lo último justo que dijiste, la pregunta. Sí, cada frame es importante, o sea, no hay ningún tipo de... No se puede parar uno de ver las cosas hasta el final, que hablamos, o sea, conocemos hasta el nombre de protagonista, sí, el protagonista al final de la película. ¿Cómo lo ves tú a ese respecto, Víctor? Pues en realidad te doy la razón, o sea, me parece de estas películas que a nivel, o sea, a mí me atrae por el hecho de que no parto la mirada. O sea, yo le das a play y cada momento, casi cada diálogo es importante, ¿sabes? Te está dando una información, te está haciendo avanzar absolutamente todo y eso me gusta mucho porque hacen que... Es que muchas veces me pasa ahora con ciertas películas que se embarran narrándote algo que a lo mejor pues ni fu ni fa, y cuando me quiero dar cuenta estoy mirando, yo que sé, a la esquina de la pantalla y no estoy ni atendiendo a la película porque hace rato que me ha perdido porque no te atrapa y en esta obra sí puedo decir que pues que te queda... Yo personalmente me quedo muy enganchado viéndola y como tú dices, cada frame es importante, cada diálogo es importante, cada movimiento prácticamente de los personajes está ahí por algo, me parece muy potente y una película que después del 57 era, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, sí. Después de 60 y pico años sigue enseñando cosas, o sea, no creo que haya envejecido a nivel enseñanzas, por decirlo así. A nivel formal no ha envejecido. Una película que muy fácil de ver. O sea, podrás usar la excusa de que es en blanco y negro. Bueno, esto lo usa mucha gente, ¿no? De es una película en blanco y negro, yo no veo pelis así y tal. Y tú dices, ok, pues nada. Pero a mí me pasa que no, me da absolutamente igual y es una película que no creo que haya envejecido en absoluto. Y Midway es a todo color, si quieren Midway, pues ahí lo tienen. Creo que la vi el mismo día, la última vez, de hecho, ahora que lo dices. Pues, creo que yo la vi ayer, por eso he dicho ese título, digamos, de manera aleatoria, vamos a decirlo así. ¿Cómo lo ves, Norberto? Exactamente el que... porque sí, me he liado escuchando a Víctor y me he quedado ahí. Estamos hablando de todo un poco, estamos hablando desde luego de la capacidad de tensión que tiene el film, porque te atrapa. Es genial sobre todo algo que comentamos al inicio de este personaje al que van a juzgar, que nunca vemos, que no nos importa en ningún momento no verlo, y que además en prácticamente todas las adaptaciones que se han hecho, quitando la española, prácticamente todas las demás se ve al personaje al que van a juzgar, se ven algunas al inicio, en otras al final, y en otras durante toda la peli se va viendo como al tipo dentro de su celda y tal. Y para mí, sobre todo porque a lo mejor si no hubiese sido esta la primera que vi, pues le resta mucho, porque no necesitamos verlo, no necesitamos ver ni si está bien, ni si está mal, ni su sufrimiento, ni cómo es físicamente, no nos interesa. Nos interesa saber si de verdad es el asesino o no, no nos interesa nada más. E incluso al final es eso, nos quedamos con esa duda, acaba la peli y no lo sabemos realmente, pero sí sabemos que, según el sistema judicial, debería estar libre porque no hay suficientes pruebas. También es una película de detalles y ahí le voy a preguntar a Jesús. Todos tenemos bien claro el calor inmenso que hay en esa habitación. O sea, nos imaginamos pues una habitación de un juzgado gris, desde luego de Estados Unidos, porque evidentemente la producción es norteamericana y aunque puede estar pasada en otro lugar, yo creo que todos creemos que habla de Estados Unidos. Bueno, de hecho vemos la corte de Estados Unidos, qué demonios. Y llega un momento en el que el calor es tan presente en la cinta, o sea, se ve la gente sudando, pero también lo agónico que están esos personajes, y es uno de los factores importantes. ¿No les pasa a ustedes que, digamos, el punto de vista pues cuando hay una conversación enérgica o cuando quieres convencer a alguien y hay calor,
¿no les pasa a ustedes que la agonía se duplica, por decirlo así? Sí, ¿No lo ven ustedes como importante este hecho, este factor, el calor? Sí, de hecho, hubo un momento que me dio hasta por pensar en plan, o será la época que no ponía mucho maquillaje, o el efecto que hicieron del agobio, del sudor, del desquicie, fue brutal, Un la verdad. efecto. Un Pues efecto. fue brutal, lo que a mí, la verdad que la sensación que me dio, ¿sabes? Ese cuartucho, lo que estaban hablando, los nervios, los gritos, muy, muy bien. El agobio, ¿verdad? ¿Cómo lo ves, Víctor? Es que al final es lo que pretende la película, ¿no? El tema del calor creo que es solamente un punto más añadido para que sintamos más agobio, ¿no? Para que estemos un poco más metidos en lo que están sintiendo los personajes, que están agobiados porque realmente 11 de ellos lo tienen muy claro y pensaban que iban a estar ahí un minuto y se iban a ir a sus casas. Y tienen que quedarse en el día más caluroso del año, que además dicen el día más caluroso no sé cuántos años o algo así, y tienen que quedarse ahí a debatir en una cosa que parece que se va a alargar bastante, ¿no? Sí, y menos mal que se alarga porque realmente ellos tratan de una manera absolutamente banal la vida de un chaval, sin pensar demasiado en las pruebas que les han dado. O sea, realmente han puesto una manada de inútiles de jurados. O sea, y te das cuenta de que ese chaval pues le salva la vida a Henry Fonda, ¿no? Porque, pues por el ángulo, como decir, ¿no? Ah, hace calor en esta habitación, a ver si acabamos rápido, que aparte yo me quiero ir al partido, tal. Y de repente te das cuenta de que, perdona, chicos, o sea, hay que analizar lo que se han puesto y hay que decidir sobre si este chico va a morir o va a ser libre, ¿sabes? Y es como, hostia, pero ¿quién elige a esta gente? Y me gusta porque por lo menos, no sé, me gusta porque realmente también me siento un poco identificado, ¿no? Porque a mí cuando, supongo que todos ustedes, ¿no? Cuando están en un sitio encerrados y hace un poco de calor, todos nos crispamos bastante. O sea, cualquier cosa te puede hacer estallar y es como, es fácil identificarse en ese aspecto, ¿no? Genera la incomodidad y tendrás el caos. Y además cómo mantiene la calma Fonda ante toda la situación. Y que además en todo momento defiende que él no dice que no sea el asesino, solo que cree que hay dudas razonables suficientes como para pensar que pudo no haber sido. Pero él en ningún momento dice, él no fue, o creo que él no fue, sino creo que puede ser inocente. Claro. Sí, Eso, está muy bien. sembrar la duda razonable, como decías tú antes, Norberto, y además lo reiteran durante toda la película, hay una duda razonable, no se sabe bien. También la diferencia entre cuando votan a mano alzada, que todo el mundo sabe perfectamente el resultado, digamos, o la opinión que tiene cada cual, y cuando la votación es secreta, parece mentira, ahí hay gente pues que se lanza a la piscina más, que dice, pues como ya no va a haber el qué dirán pues me puedo animar, digamos, a votar a favor o en contra. En este caso a favor, que era como la pieza o la manera más valiente de darle, digamos, peso a tal. Entonces, es una de las riquezas que tiene esta película también, o sea, de la hipocresía. La película intenta atacar a la hipocresía de cuando nos miran, cuando sabemos que nos están mirando, que votamos y que no votamos, y cuando es en secreto, que somos verdaderamente sinceros con nuestra opinión. Y esto ocurre en muchas ocasiones a diario, y estoy pensando no solo en tribunales de justicia, con todo lo que esto es importante, sino también, por ejemplo, gobiernos, parlamentos, cuando las votaciones son secretas o cuando son, como digo, sabiéndose perfectamente a mano alzada o a través de lucecitas como caños, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes, este tratamiento de la hipocresía, Norberto, Víctor, Jesús? Hombre, todo este punto del tema de la votación es que es la realidad, es como nos pasaría en la vida real, que si estás en una habitación en la que todo el mundo ha opinado una cosa y resulta que tú realmente sí que tenías una duda, pues siempre existe ese temor, ¿no? Depende de cómo sea cada persona, siempre existe ese temor de estar en contra de la mayoría. Entonces, cuando se genera el voto
el voto este privado pues cambia todo, ¿no? Igual que nos pasaría a todos realmente. Entonces, creo que está muy bien, además, esa primera vez en la que se hace el voto privado y alguien se une a Fonda, y que hay alguien que deduce, porque le da la gana a él, quién ha sido el que lo ha hecho y se equivoca completamente, ¿no? Entonces, me parece que está muy bien tratado todo este tema. ¿Cómo lo ves, Víctor? Poco más que añadir, la verdad, o sea, estoy totalmente de acuerdo, o sea, no creo que pueda añadir gran cosa, la verdad. Estoy muy de acuerdo y creo que sí, que muchas veces es ese, no miedo al ridículo, ¿sabes? Pero todo el mundo, cuando estás en el colegio, ¿no? Y todo el mundo entiende algo, o crees que todo el mundo lo ha entendido, y a lo mejor de 25 hay 20 que no lo han entendido, pero todos están pensando, todos lo han entendido y nadie quiere preguntar, ¿sabes? Y ese concepto de a veces de sentirse tonto, pues, de sentirse el tonto, más bien. Sí, puede tener mucho ahí que ver, pero sí, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho, ¿no? Pues como lo ha explicado. Jesús, si tienes algo más que añadir, porque yo creo que es una película de 9, 9,5, estamos todos de acuerdo, visto para mejor que El Padrino. Me parece mejor película que El Padrino, ya lo he dicho. Vale, pues perfecto. Eres totalmente libre de opinarlo. Y además, estamos hablando de dos películas muy, muy diferentes y bueno, es el nuevo Hollywood contra el viejo Hollywood. Pero bueno, en fin, ¿quién no puede opinar, digamos, de lo que quiera? Y en eso hay cancha libre. Jesús, tu turno. Nada más que añadir ya, con lo que han dicho ellos, totalmente de acuerdo. O sea, ya. El rollito este de, como dijo Víctor, ¿no? De seguir el juego al supuestamente más que sabe, ¿no? Como en el colegio, ¿no? Yo voto a aquel porque sí, pero en verdad no tengo ni puñetera idea, ¿no? Pues imagínate, ¿no? Eso pasará a la justicia de aquí, de allá, y habrá un montón de fallos por esas cositas, ¿no? Que también es otra crítica brutal, esta película, contra el sistema judicial de Estados Unidos, ¿no? Exacto. Pues así queda, 12 Angry Men, o lo que es lo mismo, como se llamó aquí en España, 12 hombres sin piedad, y desde luego destacar las interpretaciones como ya hemos hecho, no solo este gran hombre Henry Fonda, sino también Lee Jacob como antagonista, como la persona, hay un frame exquisito que es el alzando el cuchillo, y bueno, desde luego una verdadera maravilla, y una película que además no tira mucho de la banda sonora, sino un poquito al final y tal. No tiene música, ¿no? Muy bueno. No tiene música la peli, salvo los créditos iniciales y el final, ¿no? Sí, el final, y dejas de contar. O sea, eso es... el fuerte está en el guión y ya en eso hemos incidido todo. Muchas gracias. Seguimos con más contenidos aquí en Cuarentena, que ahora le toca el turno de Onward, que es la magia ya, que toca la puerta, que escuchaba por ahí. Hasta ahora. Pues continuamos en cuarentena, porque evidentemente todavía no estamos en la situación de normalidad, vamos pasando fases y también yo creo que vamos a sostener el nombre de este programa que nos gusta a todos, yo creo. Bueno, ¿qué tal? Ahora es el momento de hablar de Onward, esta película estrenada hace bien poquito, el 6 de marzo del año 2020, tuvo un presupuesto importante de 175 millones de dólares y la taquilla tuvo como recaudación unos paupérrimos 103 millones de dólares. Hay que decir que evidentemente no sé justo con esta película cuando hablamos de este dato, porque la crisis del coronavirus pues le tumbó, digamos, de cartelera a ella y a todas las demás. Evidentemente, suponemos que ahora se volverá a reestrenar y que esta recaudación mejorará. Hay que decir que es un trabajo de los estudios Pixar, es decir, que está dentro del holding de empresas que componen la Disney, y también tiene una duración bastante cortita. Digo también porque es como 12 hombres sin piedad, de esa duración de 102 minutos, aproximadamente 1 hora y 40. Ya vamos al grano, señores. Jesús Hernández, por ejemplo,
¿Cómo ves? ¿Qué te parece la película? Breve semblanza y una nota, si te parece. Me parece una película bastante entretenida, me sorprendió. No soy muy amigo de las películas marca Disney, aunque es de Pixar, es verdad, pero bueno, entra todo ese mundo. Pero la verdad que me entretuvo, tiene sus puntos, la verdad. Y el tema, pues mira, me gustó el tema que se trató, ¿no? Al final es un poco recuperar lo perdido por el padre, ¿no? Y pues sí, pues me gustó bastante y yo le doy un 7,5. Pues bastante. Tu turno, Norberto, ¿cómo lo ves? A mí me ha gustado. La peli, hay una corrección, que la peli no es exactamente de Pixar, es Disney Pixar, que no es lo mismo. Porque están las pelis únicamente de Pixar, que aunque siga perteneciendo a Disney, el logo aparece solamente el de Pixar. Y luego están las que es Disney Pixar, que son como, por decirlo suavemente, para mí son más infantiles. Porque las de Pixar no son infantiles precisamente. Y en este caso, esa es la corrección, y por eso quizás no me gustan tanto como otras de Pixar, pero la verdad es que me parece una película súper entretenida y bueno, que tiene una peli cliché del viaje del héroe. Y le doy pues, lo mismo, un 7,5, 7,6, por ahí. Víctor, ¿tu opinión? Pues a mí yo la vi hace relativamente poco también, o sea, me gustó bastante, la verdad. Es una, como vos me decís, es una película muy entretenida. A nivel técnico está muy bien, ¿vale? A nivel puramente técnico es lo que más me gustó de la película, es la parte técnica. Y luego, como bien dice Norbert, sí, tiene una estructura basada en el viaje del héroe bastante marcada. No lo veo mal, me parece que está bien, porque de hecho juega con eso constantemente y juega con que ya sabemos un poco que eso funciona así. Y también juega mucho con el tema de temas de rol, juegos de cartas, etcétera, etcétera. Y creo que eso eso me resulta muy interesante y creo que a mucha gente le puede entrar mucho más por ahí, porque bueno, hay todo un mundo en el tema de las cartas Magic, a la cual se hace referencia. Cambian el nombre, pero le hacen referencia y tal. Y me parece una buena película para matar una tarde. O sea, yo, si tengo que dar una nota, le doy pues, 6,5, 6,6, una cosa así. Creo que es una buena peli. Bueno, la verdad es que a mí este tipo de cine me cuesta y lo dejo como, vamos, bastante claro y contundente. El problema probablemente lo tengo yo y yo desde luego no soy el target para esta clase de películas. O sea, a mí me parece que es una película para un ambiente juvenil, para niños incluso que puedan, digamos, ser atraídos por esta clase de historias. A mí, desde luego, es una película que es efectivamente a base de entretenimiento, a base de acción, a base de el viaje del héroe, como han dicho cada uno de ustedes, como esta odisea, digamos, también me parece un perfecto videojuego, pasando pantallas, ¿verdad? Durante muchos momentos. Pues ahora nos persigue la policía, hay que cubrir digamos, el camino para que la policía no llegue, o nuestra madre nos está persiguiendo y tenemos que hacer... A mí, francamente, no voy a decir que me haya desagradado. Efectivamente, la nota que le puedo dar un 6, un 6,5, digamos, pero también me parece un poco del montón. A mí, en ese estilo, me gustaron más otras películas de Pixar, pero y bastante más. Por ejemplo, ahora se me acaba de ir de la cabeza el título de esta película, que era una familia de superhéroes. Los Increíbles. Los Increíbles, efectivamente. Pero esa sí es de Pixar y no es Disney Pixar. Perdón, porque yo no sabía. La diferencia radica en que la historia y la preparación de toda la película no la genera Pixar, no converge en el núcleo de Pixar, sino que es un producto que se trabaja desde Pixar, pero que ha sido potenciado por Disney. Esa es la diferencia. Yo no conocía esa diferencia y, como decimos siempre aquí en Cuarentena, estamos para aprender. Y para mí, desde luego,
teniendo en cuenta el target de público a la que es dirigido, yo sí puedo considerar que es una película para ellos bastante entretenida, quiero decir. Cualquier persona se puede poner y entretenerse, porque es un género, digamos, muy familiar, pero para niños a mí me parece una película que pueden ver fantásticamente y que no les tomen el pelo. Eso a veces es más difícil que nada, porque en algunas ocasiones en este género infantil, si le queremos decirlo así, se suele, digamos, pues ahorrar muchos detalles de guión, hacerlo todavía más fácil que lo hacen en esta película, y a mí me parece que habla de manera inocente de la hermandad y de lo importante que es un padre y de lo que te gustaría decirle a un padre cuando ha desaparecido. Y eso a mí, la verdad que en ese sentido me atrajo bastante la película, en ese sentido. Entonces, sí, un 6 y medio. Claro, en esta película no podemos hablar propiamente de actores, porque son animaciones, pero sí es curioso saber que los actores ceden su voz y hay gente como Chris Pratt y Tom Holland ahí. ¿Ustedes por casualidad la vieron en versión original? ¿Alguno de ustedes? Yo no, yo la vi doblada. Yo también la vi doblada. ¿Víctor? No, yo me la vi doblada. Claro, no es una cuestión entonces de calificarlo. Jesús, ¿tú también doblada? Doblada, sí. Pero está muy bien doblada. Sí, desde luego, eso está claro. O sea, las voces, pues, la abordan en ese sentido. ¿Cómo vieron el guión ustedes? ¿Creen que tienen los suficientes recovecos para que los pibes no se pierdan? Y también, que es lo más importante, que sea apta para toda la familia. ¿Cómo lo ves, Jesús? Yo creo que es bastante apta, ¿no? Para la familia. O sea, como dije antes, es una película Disney. Y a pesar de que a lo mejor la historia en sí puede ser un poco adulta, ¿no? El tema del padre y tal, es totalmente familiar ¿no? Y hecha para eso precisamente, para el público, ¿no? Para todo el público. Yo creo que está muy bien enfocada al tema ese, ¿no? El tema familiar y lo dicho antes, yo creo que es muy buena película para entretener y para ver en familia. Norberto, ¿y tu punto de vista? Yo creo que el guión está bien, porque, bueno, quitando lo que comentaba antes de este cliché del viaje del héroe en el que pocas sorpresas hay respecto a eso, sí que trata muchísimos temas adultos, porque al fin y al cabo tú haces una peli como esta, pensando seguramente en que el público objetivo que la va a ver es de, no sé, 12 años hacia abajo a lo mejor, pero estás pensando en que esos niños o adolescentes van a ir acompañados de adultos y que tienen que también entretenerse y tienen que también ver referencias que solo ellos entienden, porque si no, no comprendes que la peli pueda ser para adultos. Y todo el tema, por ejemplo, del padre, de cómo está tratado, eso es muy complejo para un niño. Entonces el niño ve una aventura de a ver si consiguen que el padre aparezca y no creo que vean mucho más allá. Cuando ya generas otra madurez es cuando ves algo diferente, algo más en la película y ves que lo del padre es mucho más que simplemente que aparezca y ya está, ¿no? Y eso no lo va a entender igualmente un niño. Y por eso es una película que el término para todos los públicos le encaja bien, porque está pensada justamente en que todos la podamos disfrutar. ¿Tu punto de vista, Víctor? Yo simplemente añadir que me gusta mucho, esto es full spoilers, o sea que me gusta mucho cuando el padre aparece al final, ¿no? Pero el protagonista, que es el chaval adolescente, que no ha tenido un padre, o sea, él nunca ha tenido un padre, cuando él nació el padre ya había muerto, asimila, ¿no? Que realmente él no tiene nada que decirle a esa persona que no conoce, por decirlo así, ¿no? Y lo que le deja es que su hermano, que sí perdió un padre, deja que, por decirlo así, se despida, etcétera, etcétera, ¿no? Me gusta mucho cómo está tratado eso, porque está tratado desde la distancia, ¿no? Viéndolo desde un pequeño agujero y el adolescente mirándolo y oteando a lo lejos, ¿no? Al padre. Y eso me parece que es, no sé, tratar a los niños como seres
intelectuales, o sea, seres inteligentes, porque no le estás diciendo, mira, no hace falta ver al padre de cerca, no hace falta que veas el diálogo. Y ese momento en que le dice, ¿y qué te dijo? Y le dice la tontería esta, ¿no? Del nombre que tenía de Mau y tal, me parece muy, muy interesante en ese aspecto y creo que es lo que hace que la película al final diga, mira, pues tiene algo más que simplemente, pues es una película sin más, entretenida y ya está. Me gusta ese detalle bastante. Porque además este mensaje que le dice de, ¿no? Lo del nombre, a mí me da la sensación, esto obviamente ya es una percepción personal, de que realmente ni siquiera le ha dicho eso, que le ha dicho algo más importante, pero se lo queda para él. Porque es algo que no me imagino al padre volviendo después de todo planeado, esperando a que los dos tuvieran una edad, que pudieran hacer el hechizo y tal, para decir, bueno, yo lo que quería es ponerme este nombre. Entonces creo que realmente hay algo más ahí, que es eso, que un niño a lo mejor se queda solo con, qué guay lo del nombre, ¿no? Pero a lo mejor nosotros con otra madurez sí que vemos algo más ahí, ¿no? Sí, creo que eso es interesante lo que dices. Creo que sí, que seguramente no le haya dicho nada de eso. Pero me gusta ese momento. Estoy de acuerdo con Víctor, o sea, el cambio, digamos, de paradigma, siendo tan tradicional la película, está claro, habla de el viaje de héroe, es una repetición de esquemas clásicos que hemos visto 1000 veces, pero 1001 vez, y sobre todo en Disney, quiero decir, Disney está, digamos, diseñada por esos caminos clásicos, hablando así muy directamente, pero desde luego ese cambio, ese requiebro es prácticamente el tesorito que nos deja al final la película para decir, miren, que el final no fue tan recto como se podía imaginar. Y en realidad la amenaza del dragón tampoco es, no sé cómo decirlo, tan importante, que también lo es, sino que verdaderamente lo que nos deja de tesorito la película es ese final que no era el hijo que no había visto al padre, no, sino que lo ve por un agujero, es como hasta desde cierto punto de vista poético, y el que se despide es el hermano. Y lo más importante, que él se da cuenta, y te lo dejan muy evidentemente, porque evidentemente esa parte es un poquito para niños, vamos, de manera clara y contundente, cuando él se da cuenta de lo buen hermano que ha sido el hermano, y como él, digamos, le ha dado siempre de la espalda a su hermano, a pesar de tenerlo ahí siempre, a pesar de haberle enseñado a nadar, que ha sido realmente el padre sustituto en muchas cosas, a pesar de que tampoco tiene una edad tan grande, ¿no? Y que ha estado ahí enseñándolo, como digo, a nadar, a tantas otras cosas. A mí eso me parece verdaderamente la moralina que quiere dejar la película, y no está mal desde ese punto de vista. Jesús, ¿qué opinas? No, está muy bien, la verdad, como dije antes, lo que tú has dicho, ¿no? Ese punto de vista pues está bastante hecho para eso, ¿no? Para entretener y bueno, ya más o menos todos han dicho la opinión que tengo sobre la película y tal, y tampoco que haya mucho más donde profundizar, ¿no? El apartado técnico, como dijo Víctor, sí quiero destacar que es muy, muy, muy bueno. El apartado gráfico, ¿no? Los detalles que tiene cada uno de los diseños, ¿no? De los dibujos animados, de animación, ¿no? Y es una cosa a destacar, ¿no? Me llamó mucho la atención los detallitos que tiene en eso, ¿no? En ese sentido. Hombre, es que es una de las fortalezas, desde luego. O sea, la película es una pijotería, y lo digo desde el mejor sentido de la palabra. O sea, como dices, todos los detalles, todo el factor técnico, que además Pixar ha sido como la bandera siempre de esa pues, importancia tecnológica dentro de la visualización, pues yo creo que eso sí es una cuestión de destacar. Además, a lo mejor ustedes saben más de estas películas de animación. No sé, ¿tiene verdaderamente peso Pixar dentro de esa bandera, dentro de ese avant-garde de la animación? ¿Cuál es el estado, digamos, o son más potentes los japoneses? ¿Cómo lo ven ustedes? Víctor, ¿tú sabes de esto? ¿O Norberto? Si a mí me preguntas, ¿vale? Creo que el estudio supremo en cuanto a animación es el estudio Ghibli.
¿vale? El Ghibli. Sí, yo Sí. estoy de acuerdo. Luego, si me das a elegir segundos y terceros puestos, estaría entre Pixar y Gainax y un par de estudios así más. Pero Pixar sí, a nivel técnico, ¿no? Como tú bien dices, a nivel animación digital, sí, vamos a hablar claro, sí es uno de los grandes, ha sido uno de los que siempre ha estado, que Pixar no ha hecho otra cosa que no fuese 3D, por decirlo así, ¿no? Nunca ha tocado la animación tradicional y siempre ha estado, en los últimos 25 años, los grandes avances, por decirlo así, han sido un poco de su mano a nivel animación digital y en esta reutilizan, por decirlo así, una cosa que hacen, que ya utilizaron el año pasado en Toy Story, que es la simulación de lentes, ¿vale? Y no sé si os fijasteis, pero la película simula estar rodada con lentes anamórficas, ¿no? Que con los bokeh de fondo, los bokeh de desenfoque son ovoidales, ¿no? Son porque es como una lente anamórfica. Si os fijáis, juega mucho con eso, con el polvo, etcétera, etcétera. Y en Toy Story, que la vi un par de días después, también, las 4 quiero decir, también usaba mucho esto, incluso llegaban a usar, simular split focus, que es partir la lente por dos, por decirlo así, con una especie de gafa, ¿no? Por decirlo así, porque os entendéis, es una lente que se le pone a la óptica y lo que haces es, tengo un punto enfocado aquí y otro enfocado a 3 metros. Y claro, ese tipo de detalles que Pixar está implementando ahora en su cine ahora, está dándole como una especie de verismo extraño que me gusta a lo que es el trabajo de cámara. Y aparte que lo que, como que en esta sobre todo, como que el trabajo de cámara es como muy, pongo la cámara aquí a esta altura porque es la altura que tendría un trípode, etcétera, etcétera. Tengo la sensación de que la cámara no hace virguerías, sino que intenta parecer absolutamente real todo el tiempo. Incluso pudiendo hacer las virguerías, no lo hace y eso me gusta bastante. Y creo que es una película que usa mucho el tema también a nivel técnico, que también creo que es muy interesante, el tema del humo ambiente para generar siluetas con la luz, etcétera, etcétera. Creo que tiene un trabajo de luz bastante interesante y bastante... Es que casi es lo que más me gustó de la peli, casi. O sea, lo que más me entretuvo, por decirlo así, decir, mira esto, cómo lo están haciendo, mira este detalle, mira no sé si os fijasteis, pero muchas veces de fondo, cuando se ve la ciudad de noche, podéis ver las siluetas de edificios que son como siluetas de cine antiguo, clásico, de la Universal, los castillos, etcétera, etcétera. Tiene un montón de esos juegos constantemente y me gusta porque lo está rompiendo constantemente con tecnología moderna, ¿sabes? En plan, un castillo que es donde está la mandrágora esta, era, ¿no? El león este mutante. Pues llega y es como si fuera un super castillo de la Universal clásico y de repente están llegando una furgoneta y constantemente está jugando eso y me gusta bastante. O sea, me parece una cosa llena de detalles que muchos niños no van a pillar, ¿vale? Como por ejemplo el pseudo Gandalf que aparece en la intro al principio y detalles así interesantes que enriquecen la cinta, por decirlo así. Ajá. ¿Cómo lo ves, Norberto? Bueno, yo creo que la animación de la película está increíble y sí que coincido en cuanto a que el estudio de animación que quizás sea el mejor puede ser Ghibli, pero el mejor en 3D para mí es Pixar, indudablemente, y es el que marca el avance. O sea, cuando Pixar hace la peli, ahí está el avance. Todo lo que está detrás de otras compañías están al nivel de la película anterior de Pixar, no en cuanto a guión, ni historia, ni espectacularidad, sino del nivel del 3D, ¿no? Es como que Pixar parece que siempre va al menos un pasito por delante, ¿no? Y en los inicios iba como 10 por delante. Entonces, creo que está genial y que obviamente, volviendo un poco a lo de Disney y Pixar, lleva a Pixar un tiempo en el que a lo mejor te hace 2 pelis en algunos años y es una de Disney y Pixar y luego la personal de ellos, que en este caso será la de Soul, la de las almas, que será la propiamente de Pixar dicha. Y realmente esa es la que más ganas le tengo porque tengo en cuenta eso, ¿no? Que esa es la que de verdad han hecho ellos. Y a mí, por ejemplo, nunca me ha decepcionado Pixar, salvo quizás con las secuelas. Uy, perdón, se me ha parado esto aquí. Ahora. Vale. Salvo quizás con las secuelas, como en Cars o Monsters University, ¿no? Que quizás no estaban a la altura.
Con Buscando a Dory creo que sí, que mantenía un poco o sea, estaba a muy buen nivel, ¿no? Pero las películas originales de Pixar creo vamos, que no tienen competidor en ningún momento. Y yo amé Toy Story 4, o sea, por mucho que me gustase Klaus, me parece que Toy Story 4 es infinitamente mejor que Klaus. Es que Toy Story 4 yo me llevé una sorpresa de la hostia, tío, hace un par de semanas cuando la vi, ¿eh? O sea, no me la, o sea, con sus defectos y tal, pero me gustó bastante, tío. Pues nos la apuntamos porque desde luego está bien también formarse, digamos, y ver bastante cine de animación. Antes, Víctor, tú has hablado del estudio Ghibli, desde luego es una referencia que está ahí, que yo creo que es indiscutible, para bien o para mal, sobre todo como pioneros de ese estilo de cine. Yo, desde luego, el estudio Ghibli, casi todo lo que publica lo suelo ver antes o más tarde o más temprano, eso está claro, porque para mí, insisto, es una referencia. ¿Cómo ven ustedes? Porque se supone que esta película es de imaginación desbordante, a lo mejor efectivamente con una técnica exquisita, pero ¿no les parece a ustedes que en ese sentido el estudio Ghibli es todavía más emocionante desde el punto de vista de la imaginación, de poner cosas más improbables, más imposibles? Insisto, estamos hablando de una película en donde sus protagonistas son elfos, que hay centauros por todos lados, cíclopes, personajes, faunos mitológicos, pero desde luego la imaginación yo creo que suele ser la firma indiscutible del estudio Ghibli. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Es más imaginativo el estudio Ghibli que Pixar en ese sentido? Yo creo que ahí realmente no sería favorable para ningún bando la comparativa, ¿no? Porque Pixar te hace una peli en la que los protas son juguetes, luego te hace una peli en la que los protas son pescados, te hace otra peli en la que ahora los protas son sentimientos, o sea, almas que digas, la otra es la de Inside Out, que son las emociones que tienes. Entonces, creo que es un flaco favor realmente hacer una comparación porque creo que son dos estudios con muchísima imaginación. Sí, porque de hecho Ghibli, o sea Ghibli es más cineasta, hay más cineastas aparte de Miyazaki, aunque Ghibli, por decirlo así, es Miyazaki y también un poco Takahata. Lo que tenía Ghibli es que, claro, las mejores películas de Ghibli son las de Miyazaki, evidentemente, y claro, es un poco su mente y su mundo, ¿no? Y él tiene un cuidado por los detalles y por cierto tipo de tratamiento de la imaginación propia, por decirlo así, que joder, dices tú, este es un solo hombre. En este caso, pero como bien dice Norbert, es un poco injusto comparar, como quien dice, a un solo hombre con, no sé, 400 personas que tendrá el estudio Pixar trabajando en sus cintas y ellos mismos reconocen que no hay una sola mente detrás de cada película y eso está bien porque es un trabajo en conjunto, ¿no? Sin embargo, ves a Miyazaki, él es como mucho más detallista, es como un hombre ejército versus un ejército. Ninguna de las dos cosas me parece superior y por eso, como bien dice Norbert, es un poco también injusto a la hora de comparar. Porque luego también Takahata, sí, Takahata era otro maestro de cine de animación, pero claro, a nivel de productividad mucho más escaso que Miyazaki, ¿no? No sé, creo que son dos estudios que, como bien hemos dicho, pues son la vanguardia. A mí personalmente me gusta más Ghibli, me gusta más Miyazaki, me gustan más sus mundos, aunque reconozco que aquí en esta de Onward me gusta la construcción de mundo que tienen, a pesar de que luego si nos ponemos súper tiquismiquis, por ejemplo, podría decirte la tontería por buscarle así algún fallo a su mundo de hay centauros, pero no hay coches para centauros. O sea, es como, o sea, todo para los centauros es como, vamos a generar alivio cómico con el centauro este, ¿no? Que de repente el centauro es el único que no tiene nada adaptado a su fisionomía. Y es como, creo que Pixar debería ser mejor que todas esas tonterías, pero sí es por buscar alguna tontería que decir, ¿sabes? Porque luego sí me gusta mucho el cómo juega con esta estética del cine fantástico y de repente, incluso cuando ellos están caminando por la pradera y tal, y lo que primero que ves es un plano que baja y ves un avión pasar y es como, me gusta porque están construyéndote un mundo fantástico con elementos
que son súper cotidianos para nosotros y eso creo que es lo que para mí hace que muchos niños no van a pillar esas tonterías, ¿sabes? Lo que te quiero decir. O sea, un niño de 6 años no va a entender eso. Además consigue algo que a priori parece ilógico, que en un mundo en el que tienes magia y puedes conseguir todo así, prefieren la no magia, o sea, la ciencia, y realmente en la vida real resulta poco creíble, pero en la película encaja muy bien. O sea, encaja perfectamente y lo asumes, o por lo menos a mí me ha pasado, que lo asumo sin preguntarme nada más, sin plantearme esto es estúpido, y disfruto de la película igualmente. Entonces, claro, cuando veo en ese futuro, ¿no? la mezcla de ambas cosas, me gusta. O sea, me parece que es una de esos subtipos, ¿no? que tiene la fantasía, que son un montón, que como en la película de Bright, de Will Smith, Oh, ¿no? sí, es verdad. Esta es la versión buena. Es un poco lo mismo, ¿no? Pero esa es la versión seria, ¿no? de la película. O sea, perdona que te diga, Víctor, esta es la versión buena de Bright, dice. Sí, sí. Bueno, vale. Que Bright es mucho A ver, mejor. Bright a mí me entretuvo muchísimo y pensé, esta idea tiene muchas posibilidades, muy guays. Veo por dónde van, ¿no? El tratamiento que les dan a los personajes de los orcos, etcétera, etcétera. Lo veo, lo entiendo, pero digo, hay algo que no me acaba de cuajar del todo, aunque la película no me pareciese para nada mala, ni nada por el estilo. Pero veo y digo, mira, mucho más sencillo, una trama mucho más esquemática y funciona mucho mejor, la verdad. Me gusta mucho más. Sí, sí, y no sé, me gusta mucho lo que dice Norbert del tema de la magia. La sensación que tengo es como que te están diciendo, porque al final ocurre así, ¿no? Para avanzar a nivel tecnológico, pues te cargas muchas cosas por el camino, ¿no? Y la sensación que tengo es este rollo de que le pasa, o lo veo con mucha gente, de aparece una nueva aplicación y ya todo lo antiguo ya no vale para nada, ¿no? Y es como, no, a ver, habrá cosas que podamos reutilizar, ¿no? En ese mundo yo creo que la magia, por lo que sea, lo podían reutilizar muchas veces, pero de repente en vez de traer a un mago que te haga luz, le das a un botón y tienes luz. Y es como, ok, sí, pero creo que tocan temas más, que creo que tocan algo ahí interesante que lo pasan de soslayo, pero está, y eso me parece interesante, no sé. Creo que la peli ese punto. Es sumamente interesante lo que apunta Víctor con respecto a esa desactualización inmediata, ¿verdad? Que parece que vivimos en el mundo de hoy. Hasta el otro día parecía que el que no estaba en ciertas redes sociales ya no estaba haciendo comunicación, el que ya no estaba en el top, pues ahora hay redes sociales que yo ni conozco ni he entrado nunca, por ejemplo, y empezaron ayer a estar, la tal TikTok, no sé qué. Pues mira, yo creo que no me he logueado nunca. Yo no sé ni cómo empezar en TikTok, pero eso, no sé, ya convierte en malo a Facebook, ya convierte en malo a YouTube, ya convierte en malo ya a la FM, que aunque les parezca mentira, existimos, gracias a Dios, ¿sabes? Por otra parte, eso me parece el verdadero debate que hay al principio de la película. Como diríamos, o sea, a lo mejor los chicos no se coscan, digamos, de respecto, pero desde luego es una de las cuestiones interesantes de la película. Señores, si tienen algo más que añadir, porque desde luego es una película que a mí me sorprendió dentro de lo que cabe, esperaba mucho menos, ningún requiebro final, por ejemplo, y esta la tiene. Si quieren rematar la faena con respecto a Onward, y ya vamos cerrándola en cuarentena ya de hoy. Pues yo un poco más que añadir. Yo creo que la he disfrutado la peli, no me he defraudado en ningún momento, siendo el producto que es. Y yo, bueno, que si hiciera una secuela mañana la vería encantado. Aunque no, tampoco creo que a lo mejor sea demasiado necesario, ¿no? Pero la vería. Yo creo que no la harán, no sé, no tengo esa sensación de que la harán, pero bueno. Hombre, con lo que ha recaudado creo que no, pero... Es que... veremos a ver cómo le va, ¿no? Claro. A lo que habéis dicho de ahora, a ver si la reponen en cines o lo que sea. Pero también que está verdad, ahora que he leído un poco por encima, en el momento de estreno la prohibieron en varios países porque, bueno, por el tema pues, toca soslaya un poco el tema LGTBI y con la policía el personaje y pues se ve que eso no gustó y hay países en los que no se estrenó en el momento que se iba a estrenar, o sea... Desde luego me parece bochornoso, me parece bochornoso.
a lo que llegamos en algunos países. Pero bueno, Sí, sí. Jesús, tu punto de vista, tu cierre. Pues nada, yo creo que le aconsejo, la verdad, que la gente no tenga miedo a que sea una película más de Disney, ¿no? Y que le den una oportunidad porque a mí me sorprendió y vale la pena, la verdad. Pues vamos cerrando, señores, si les parece. Muchas gracias por la atención prestada a todos aquellos amigos. Recuerden, por favor, cada vez que lo comparten este documento por redes sociales, pues nos va mucho mejor. Cuando le dan a like, cuando dejan comentarios, siempre mucho mejor. Cada vez somos más amigos que estamos en este colectivo. No se corten, mándenos feedback, que ya lo hacen en algunos casos. Y nada, seguimos en conexión con el cine, que es lo que nos gusta, aprendiendo un montón de todos los amigos que nos unen este séptimo arte que a todos nos apasiona. Muchas gracias, Jesús, muchas gracias, Víctor, muchas gracias, Norberto. Seguimos en conexión, señores. Bueno. Chao. Chao, hasta la próxima.